La desregulación del sistema financiero internacional desde principios de los años 90 tiene enemigos. El sistema financiero internacional tiene enemigos y esos enemigos no son endógenos al sistema financiero, sino que proceden de fuera. Es exactamente el mismo esquema que el crimen organizado. Es decir, nuestras sociedades son sanas, pero se ven amenazadas desde fuera por una serie de criminales muy poderosos que las desestabilizan. Digamos que todo el discurso sobre la peligrosidad o la inestabilidad o el peligro de inestabilidad del sistema financiero, del orden socioeconómico internacional, emana en los años 90 hasta prácticamente antes de ayer del peligro que pueden ejercer las finanzas ilegales sobre dicho sistema, sobre dicha arquitectura financiera. Es decir, la arquitectura financiera está sana, como decía, pero tiene enemigos externos que naturalmente hay que combatir. ¿Cómo se combaten? Siguiendo un guión y en función del diagnóstico que hacen los 2 o 3 países que realmente han conseguido imponerle al resto del mundo este diagnóstico de los peligros que amenazan el sistema financiero internacional. Concretamente, esto se articula a través de la definición de 40 recomendaciones del GAFI. Son recomendaciones, ahí está, son 40 recomendaciones del GAFI que se definen unilateralmente en el norte y son recomendaciones que todos los países del mundo tienen que, seguir si no quieren ser sancionados por los organismos financieros del norte, Fondo Monetario, etcétera. Esas 40 recomendaciones obviamente han sido definidas por el norte y su incumplimiento puede tener graves consecuencias, sobre todo para los países del sur que dependen enormemente de la financiación externa. Hay una serie de países, de listas de países no colaboradores que se publica todos los años y lo interesante aquí es que aquellos que definen esas leyes, aquellos que las elaboran, son también los jueces y además parte en la evaluación de esas leyes. Es decir, tenemos aquí un problema de conflicto de roles muy importante del que voy a hablar más adelante cuando toque el tema de la crisis. Es decir, los jueces son, digamos, parte de los procesos que están juzgando, ¿no? El GAFI o las 40 recomendaciones significa para muchos países que prácticamente tienen que abrir sus sistemas financieros, que como todos sabemos son sistemas complejos, están muy relacionados con los sistemas institucionales, los sistemas políticos, hay grupos de poder y mecanismos, digamos, casi impenetrables, ¿no?, para una persona que no conozca bien el sistema financiero desde dentro, pero los países, sobre todo los países del sur, que son los más vulnerables aquí, tienen que abrir prácticamente sus sistemas financieros para que los inspectores del GAFI de alguna forma puedan comprobar si ellos han seguido esas recomendaciones. Obviamente ningún país del sur va a osar negarse a que el GAFI intervenga o husmee de alguna forma en su sistema financiero, porque el GAFI se supone que trabaja en nombre de la estabilidad del sistema monetario internacional y su misión es perseguir el dinero ilegal. El dinero ilegal detrás del cual está siempre el crimen organizado. ¿Quién no va a colaborar con un organismo encargado de perseguir el crimen organizado, o el terrorismo, o este tipo de enemigos externos? Por tanto, es un mecanismo muy eficiente que, digamos que ha obligado durante 15, 18 años a muchos países a, como digo, abrir sus sistemas financieros. ¿Cuál es el objetivo al final? El objetivo no os lo podéis imaginar. Abrir los países del sur, los países con más protección, con sistemas financieros más protegidos o más opacos para la competencia de las grandes empresas financieras del norte, a sus mercados, ¿no? De alguna forma es una estrategia para liberalizar los mercados financieros y los sistemas institucionales que arropan los sistemas financieros de los países, de todos los países, pero sobre todo los países del sur. Pasa, Luis, la transparencia. Hay un ejemplo muy interesante, digamos que son, el GAFI tiene sucursales, ¿no?, en Asia, en África, en Centroamérica y también en el Cono Sur o en América del Sur. GAFISUR es, con sede en Buenos Aires, es, digamos, el organismo hermano del GAFI, ¿no?, o
corresponsalía del Gafi, cuya sede está en París, tiene encomendado la labor de, digamos, de hacer cumplir esas 40 recomendaciones en el contexto del Cono Sur. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema que está apareciendo ahí? Pues que Argentina, que ha sido elegida como la aliada más fiable dentro de esta lucha que libra el mundo contra las finanzas ilegales en el Cono Sur, se dedica o lo está utilizando para husmear y para desentrañar el sistema financiero de Uruguay, cosa que a Uruguay no le interesa para nada, no le gusta nada. Sabemos que Uruguay es un país mucho más pequeño que Argentina, vive en buena parte del negocio financiero, es en parte un paraíso fiscal y se ve sistemáticamente, digamos, inspeccionada por sus socios argentinos. Obviamente Argentina es una competencia para Uruguay. Argentina no es un juez neutral que vaya a inspeccionar a Uruguay, sino que lo que está pasando entre Argentina y Uruguay es una competencia entre sistemas financieros por acaparar pues fortunas y dinero excedente en el mundo para su sistema financiero, ¿no? Bien, ¿qué relación guarda esto con la crisis? Pasa la transparencia, Luis. Vamos a ver, lo primero es lo que he dicho antes, ¿no? Una legitimación en los años 90, hasta ahora mismo, que esto parece ridículo, pero hasta hace 2 años o menos 6 meses esto parecía muy coherente, ¿no? Legitimar, digamos, los peligros o explicar los peligros que acechan al sistema financiero internacional desde dentro de dicho sistema. Es decir, un sistema que sirve para localizar al enemigo fuera, salir a buscarlo y no buscarlo ahí donde realmente está, es decir, dentro del sistema financiero. Pero en segundo lugar, esto guarda una relación con la crisis que es muy importante y que tenemos que tener muy en cuenta. Según estudios recientes de expertos en contabilidad, expertos británicos en contabilidad, bueno, aquí tengo otra cosa sobre la mafia. Un ejemplo, por ejemplo, digamos que en este contexto, ¿no?, de intentar explicar la inestabilidad financiera del mundo a partir del poderosísimo, enorme poder que tiene el crimen organizado, pues se utilizó en los años 90, bajo el impacto terrible, ¿no?, de ese asesinato del juez Falcone por parte de la mafia y Borsellino. Bueno, pues se teorizó mucho la existencia de un poder mafioso extraordinariamente poderoso, que es el que a través de operaciones especulativas pues hundió, digamos, la lira italiana a principios de los 90, ¿no? Gobierno bolivariano.